juntaremos y hablaremos sobre blockchain una vez más, esta vez con Tomás García Meras, que es un experto en criptografía y que ha liderado proyectos de firma electrónica en nuestro país bastante importantes. Y ahora, en los minutos sociales que siempre hablamos y dedicamos a 100 Thanks y a promover el proyecto de gratitud que tenemos, contamos este día con Sergio Fernández, autor del libro Vivir sin jefe, que es bastante conocido él, su libro y todo lo que habla, y nos va a presentar la iniciativa que tienen desde EO, desde la cual os pueden ayudar a cualquiera de vosotros a propulsar vuestros proyectos con una red de emprendedores que han tenido bastante éxito con sus empresas. Así que, Sergio, todo. Tengo aquí micro, yo creo. Gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes, amigos. Yo vengo simplemente a ofrecer ayuda, a ofrecer un regalo a quien quiera cogerlo. Hay una asociación de emprendedores a nivel internacional que se llama EO, Entrepreneur Organization. Hay mucha información en Internet sobre esta organización. Básicamente, el requisito para ser miembro de EO es que alguien te invite y facturar más de 1 millón de euros. Pues dentro de la parte de Madrid hay 120.000 miembros a nivel mundial en más de 110 países y dentro del capítulo de Madrid, dentro de la Asociación de Madrid, como parte de nuestro compromiso de volver a la sociedad, vamos a ofrecer mentorías gratuitas. Lo único que pedimos es personas que tengan al menos un empleado. Es decir, que si te interesa o sabes de alguien que le pueda interesar recibir mentoría completamente gratuita, no hay ni trampa ni cartón porque la asociación es no lucrativa ni vendemos nada. O sea que simplemente gente que tiene años de trayectoria y que quiere ofrecer su conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Pues es muy fácil. EO Madrid, o sea, Entrepreneur Organization, eomadrid.org, y vas allí, hay un enlace a Eventbrite, te apuntas y ya está. Y todos están amigos. ¿Cuándo arrancamos? El próximo lunes 15 de octubre a las 7 de la tarde. Vamos a hacer 4 sesiones a lo largo de octubre y de noviembre. ¿Qué puedes esperar allí? Pues sentarte con una persona que tiene años de trayectoria como emprendedor, compartirle algún problema, algún reto, alguna cosa que tenga sobre la mesa y que o bien esa persona desde su experiencia o bien otro miembro de EO o alguien que conozca pues te pueda echar una mano, te pueda compartir una experiencia, un contacto, señalarte una dirección, recomendarte un libro, qué sé yo, algo basado en su experiencia. Así que, amigos, si a alguien le interesa, eomadrid.org y nada más, que si alguien se viene, pues allí estaremos. Muchísimas gracias por la oportunidad, espero que os resulte útil y nada, yo ya está. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna... Pues nada, adiós, gracias. Chao. Gracias. Chao. Bueno, pues después de estos 3 minutos que nos pidió Sergio, sobre todo de lo que vamos a hablar hoy es siempre hay un debate sobre si blockchain vale para esto, no vale, y en cuanto salen proyectos por Internet es, pero eso se podía hacer sin blockchain. Entonces, Tomás es uno de los que más habla de esto, y entonces hoy le vamos a tener aquí para que nos cuente dónde hay utilidad real, dónde no, y donde vosotros podáis también preguntarle a él qué visión tiene de lo que podéis estar haciendo. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Hola, para situar un poquito en contexto lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver cómo los proyectos de blockchain podemos usar para mejorar los procesos de confianza y seguridad en nuestros procesos de negocio, pero siempre teniendo en cuenta que hay una legislación ya en vigor, y además tenemos una legislación, gracias a Dios, que afecta a todos los Estados miembros, que regulan la seguridad y la confianza en las transacciones electrónicas, con lo que digamos que el montar sistemas por nuestra cuenta está muy bien, pero llega un momento en el que el cumplimiento legal nos va a dar una seguridad adicional. Yo puedo llegar a un acuerdo con mis socios, con mis proveedores y con mis clientes en un modelo de confianza. Mientras todos nos llevemos bien, no va a haber ningún problema. Vamos a decir que confiamos en la cadena de bloques, que la cadena de bloques va a ser Alastria, va a ser Ethereum, va a ser un Hyperledger privado, me da lo mismo. Entonces nos ponemos de acuerdo, muy bien, todo el mundo cumple las normas. De pronto hay un desaguisado, esto se lleva a un juez. ¿Qué tiene el juez que decir de todo esto? Porque los modelos de confianza privados, igual que los acuerdos tácitos, quien estudie derecho lo sabrá mucho mejor que yo. Yo puedo hacer un acuerdo verbal, un contrato verbal es plenamente legal. Ahora, si nos peleamos y uno denuncia al otro, defender eso delante de un juez no es nada fácil. Entonces, el ver cómo podemos encajar blockchain, las tecnologías en las que sustenta blockchain y otras tecnologías adicionales para crear un modelo que de verdad nos valga cuando hay un problema, porque cuando no hay ningún problema la confianza se presupone. Para
Para empezar, voy a intentar desarrollar dos conceptos técnicos que sé que son aburridos, sé que incluso hay veces que molesta un poco que nos cuenten un rollo, digamos, pero yo creo que son importantes porque toda nuestra legislación, desde la Ley 59/2003, España tiene ley de firma electrónica que ya desarrolla los conceptos tecnológicos que lo que se vaya a blockchain desde el año 2003. Estamos hablando de que no... El sector público y nuestro marco legal no es ajeno a esta revolución tecnológica. Entonces, hay dos conceptos que yo creo que son muy, muy importantes y los desarrollo muy rápido. El primero es el de la huella digital. De hecho, blockchain se desarrolló inicialmente como huellas digitales encadenadas. La huella digital, no voy a abusar de las diapositivas, pero hay ciertos conceptos que me parecen que ayudan un poquito. El proyecto. La huella digital es un número de longitud acotada, normalmente es un número relativamente pequeño hablando de informática, de 256 bits, una cosita muy pequeñita, que identifica unívocamente unos datos. Me da igual si esos datos es un fichero de audio o un MP3, me da igual si es una foto, si es un documento PDF, si es un documento Word, si es un texto, me da igual, cualquier cosa que se pueda representar de forma electrónica tiene una huella digital. Es un número pequeñito. Si lo veis aquí, por ejemplo, de la frase telefónica Flagship Store, esa es la huella digital. Si cambio una única letra, que es ponerle una tilde a la O, la huella es completamente distinta, ni siquiera se parecen. La idea es que podamos, en vez de usar los documentos reales para comprobar la integridad de un documento, usar la huella electrónica. Es decir, yo tengo un contrato, lo he firmado, estupendo. ¿Cómo sé que el contrato no ha sido modificado después de la firma? Que no ha sido alterado, que no ha sido... Nadie le ha añadido porque había un hueco en la página en blanco, nadie le ha añadido de vez en cuando un párrafo. Pues la idea es que si tengo la huella digital, es más fácil conservar la huella digital y hacerla pública que hacer público un contrato. Hacer público un contrato puedes hacer una firma ante notario, pero evidentemente estamos en el mundo electrónico. Si alguien alterase lo más mínimo de una huella, en este caso habéis visto una tilde, del contrato, la huella sería completa y radicalmente distinta. Y otro de los puntos fundamentales de la seguridad de las huellas digitales es que a partir de la huella no puedo recrear un documento. Esto es un tema matemático, es decir, la huella se calcula en un único sentido. Yo puedo calcular la huella digital de estas palabras, de estas letras, y es esta. Pero a partir de esta huella me es imposible generar un documento que le corresponda. Esto es importante, porque si yo hago público, hemos firmado un contrato, la huella del contrato es este. Es importante que la huella corresponda a un único contrato. No haya dos contratos con la misma huella, sino ¿cuál firme? Porque lo que voy a guardar como referencia es la huella, no el contrato. Igualmente, que no venga alguien, un hacker, y a partir de la huella voy a generar un contrato que le corresponda a la misma huella, pero que cambie el clausulado. Donde dice que esto se regirá por los tribunales de Panamá, ahora pongo que se regirá por los tribunales de Uruguay. Me acaba de cambiar el contrato. No, es irreversible. Y la irreversibilidad es un concepto matemático, además. Es decir, la fórmula opera en un único sentido. Si alguien se acuerda o todavía sigue activo en matemáticas, hay fórmulas que en un sentido, digamos, la facilidad de cálculo es muy sencillita y darle la vuelta, coger la incógnita y pasarla al otro lado es tremendamente difícil. Entonces, y luego, además, también tiene que ser el algoritmo, la fórmula con la que se genera a partir de esto su huella digital, suficientemente bueno para que, de casualidad, aleatoriamente, no nos encontremos dos activos, dos contratos, dos documentos que tengan la misma huella. Eso dices, bueno, como es larga, pues hombre, probabilísticamente ya, pero no todas las fórmulas tienen la misma distribución numérica para que tengan la misma probabilidad de aparecer un número que otro. Los números son infinitos, pero estoy seguro que en esta sala la probabilidad de encontrar a alguien con un 41 de pie es muy alta. Pero los números son infinitos ya, pero es que la distribución de los números de zapato respecto a la infinitud de los números no es uniforme, se concentra del 35 al 42 y se concentra en un pico, nadie tiene un 2 de pie, de hecho no creo que exista, y un 50 y tantos lo tendrá Sabonis. Entonces este es digamos, es uno de los pilares para la integridad de las transacciones. Cuando yo hago una transacción en la cadena de bloques mismo y lo asocio a un documento con un clausulado, por ejemplo, clausulado además que no puedo formalizar electrónicamente o me es muy difícil,
qué sé, coger vuestro contrato de la luz y os leéis el clausulado entero. ¿Puedo pasar eso a fórmulas? No, la mayoría de las cosas son cláusulas escritas que tienen una interpretación verbal. Pues no voy a meter el contrato entero, las 4 páginas de mi contrato del gas, en la cadena de bloques. Voy a meter la huella digital del PDF que tiene todo ese texto en la cadena de bloques. Con lo cual, para demostrar que ese documento no ha sido modificado y que todos estamos hablando del mismo documento, miro que la huella no haya sido modificada. Las huellas digitales no son 100% seguras. Las huellas digitales dependen mucho de, primero, que el algoritmo tenga una distribución buena, matemáticamente la fórmula sea perfecta, pero la reversibilidad de la huella no es imposible, las matemáticas siempre tienen una forma de entrar. Entonces, digamos que la protección es que computacionalmente la dificultad de, a partir de una huella, crear yo un contenido que le corresponda es altísima. Hasta el punto que, pongamos que si juntamos los 1000 ordenadores más potentes del mundo, tardaríamos 50 años de computación para generarlo. Eso es lo principal. Evidentemente, la potencia de computación va creciendo, crece y crece y crece. De hecho, la seguridad de Internet se basaba, toda la seguridad del SSL, HTTPS, que es el pilar de la confianza en Internet, se basaba en un algoritmo que se llamaba SHA-1. Pues llegó un grupo en un concurso, juntó 200 PlayStation 3 con Linux y lo rompió. En solo 2 días, lo que en teoría se tardan 50 años con los mejores ordenadores, hubo gente muy lista, consiguió dar la vuelta a la fórmula matemática y con 200 PlayStation lo rompió. Esto hizo que Internet fuera completamente insegura durante unos meses y que hubiese que parchear todos y cada uno de los equipamientos de este país. De hecho, creo que Apple fue de los últimos en parchear, pero desde Windows, Apple, el Linux, Android, iOS, hasta los grandes routers de Cisco, los servidores, todo Internet, porque alguien consiguió darle la vuelta. Con lo cual, ahora podemos usar, de hecho, el más moderno se llama SH3, es como la tercera generación de este. Ahora es seguro, dentro de 10 años podemos estar segurísimos de que no. Entonces, hay otro tema que nos interesa ver, y es que las huellas digitales no nos garantizan la longevidad de la integridad de nuestros contratos. Es decir, si me estás diciendo que dentro de 10 años habrá un ordenador cuántico o algo que sea capaz de romper esto, ya, pero es que yo tengo contratos que tienen una validez de más de 10 años. Desde luego entiendo que quien tenga un contrato hipotecario sabe que tienen más de 10 años. Tiene lo normal entre 30 y 40 años. Si yo meto la huella de un contrato hipotecario en una cadena de bloques, ¿va a ser? ¿O alguien podrá, en esos 20 años que han pasado, darle la vuelta a la huella y decir al banco, yo no firmé esta hipoteca, yo firmé otra. En vez de un 20% de interés tenía un 10%. Entonces, digamos que las huellas digitales tienen tiene un fallo principal, que es la obsolescencia del algoritmo por el aumento de la capacidad de proceso. Este es el primer concepto. El segundo concepto que, digamos, sustenta la confianza de casi todos los sistemas de transacciones electrónicas, blockchain, firma electrónica, SSL, cualquiera, es el concepto de la criptografía asimétrica. Tengo 2 huellas, genero 2 huellas, tengo un algoritmo estupendo dos claves que valen para cifrar datos. Y la característica, la peculiaridad que tienen es que lo que cifro con una solo se descifra con la otra, únicamente. No con ella misma, sino con otra que es su pareja. Y además les puedo dar la vuelta. Lo que cifro con la otra solo se puede descifrar con la primera. Esto, en principio, se crea para eliminar los problemas de distribución de claves. Imaginémonos la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Había una distribución de claves, o sea, los mensajes esta es la clave de esta semana, y era un sobre, y si te pillaban ese sobre, te acababan de fundir las transmisiones de toda esa semana. No sé si se cambiaban semanal o quincenalmente. Con la criptografía asimétrica, lo que se hace es, una de las claves me la reservo y me aseguro que nunca sale de mi poder, que es la que llamo clave privada. Esa es mi clave, esa no la va a tener absolutamente nadie. De hecho, lo lógico es que la genere yo. Ni siquiera me la ha generado alguien y me la ha dado, porque entonces se podía haber quedado una copia, la genero yo. Y la pública, es decir, su pareja, la distribuyo libremente. ¿Qué quiere hacer? Que cuando alguien quiere enviarme una información confidencial, la cifra con la clave pública. ¿Por qué? Porque solo se va a poder descifrar con la clave privada. Una cosa estupenda, me mandan información y no tengo problemas de distribución de claves. La clave no viaja en un maletín con una esposa a la muñeca. La clave
pública, por eso es pública, viaja libremente. De hecho, me interesa que la tenga todo el mundo y que todo el mundo sepa que es la mía, para que me puedan enviar información. Pero esa además le podemos dar la vuelta, porque nos vale para demostrar la autoría de las transacciones. Si hay una clave que solo yo tengo, que es la privada, si cifro algo y se descifra con la pública y todo el mundo sabe que la pública corresponde a mi privada, solo lo he podido hacer yo. Nadie ha podido cifrar nada con mi privada porque solo yo la tengo. Y si se descifra con mi pública, quiere decir que se ha hecho con mi privada, solo yo la he podido hacer. Con lo cual, constituye mi título de identidad y lo que garantiza, digamos que eso solo lo he podido hacer yo. Eso es en Bitcoin. Bitcoin, vosotros tenéis, quien opere o quien tenga criptomonedas en Bitcoin o cualquier otra, tiene una clave privada. ¿Por qué? Porque esa clave privada es la que demuestra la posesión de la moneda, porque las transacciones que me han llegado, que yo he hecho, se han hecho con mi privada. Y toda la red puede comprobar, porque tienen la pública, pero digamos que solo las he podido hacer yo, por eso no hay esa duda en Bitcoin de ¿son tuyas o es mías? ¿Está mi nombre por un lado? No, es mi clave. Claro, en el momento que mi clave deja de ser privada y la conozco a otra persona, tengo un problema serio. Si uno estos dos conceptos, la huella digital y la criptografía asimétrica, lo que tengo es la firma electrónica. Pongamos que tengo un documento en PDF. Si yo cifro la huella del documento PDF con mi clave privada, resulta que he cifrado un dato que se corresponde unívocamente a un contrato, que no se puede modificar sin que se detecte, porque dices el contrato, si se modifica lo más mínimo, se modifica la huella. Y todo el mundo puede comprobar que lo he hecho yo porque está hecho con mi privada. Nadie más lo ha podido hacer porque solo yo tengo copia de la clave privada. Firma. Firma es una cosa que solo yo puedo hacer, mi garabato, mi no sé, lo que sea, que está asociado a un documento que en teoría no puede ser modificado. Evidentemente en electrónico me dan las garantías que en papel. En papel también se puede detectar que alguien le ha añadido más, pero bueno. Y esa digamos, es la base. Esa es la base de la firma electrónica, y la firma electrónica es la base de blockchain. Cada vez que se hace una operación dentro de la cadena de bloques, se hace una firma electrónica, se hace una operación con la clave privada sobre una huella digital. Esa, digamos, y a partir de ahí empezamos a inventar modelos nuevos. De la firma electrónica surge blockchain. Pero estos dos conceptos son los que, primero, se recogen en nuestro ordenamiento legal. La ley habla de huellas digitales, la ley habla de criptografía, la ley habla, los reglamentos hablan hasta de longitudes de huella. No pensemos que las leyes son unos señores con manguito y que no saben de tecnología. Las leyes se desarrollan, hay grupos de trabajo en los que se participa, pueden participar incluso particulares, y han decidido que este es el modelo de seguridad que se gestiona legalmente, que tenemos la suerte de que además es el modelo de seguridad que coincide con blockchain y coincide con otras muchas tecnologías que podemos desarrollar. En base a estos dos conceptos, y ya esto es la parte quizás más petarda, vemos un poquito la confianza que podemos lograr implantándola. La primera es lo que hemos comentado antes, la integridad. Si yo hago una transacción que es relativa a unos datos, esos datos no son modificables porque alteraría la huella y yo me entero. Esto es una cosa relativamente fácil de comprender. Evidentemente, lo que hemos dicho antes, si alguien me rompe el algoritmo de huella, ¿qué hago? Esto, en las redes de blockchain es algo que prácticamente nadie, que luego me confirman, nadie está teniéndolo en cuenta. Se supone que las transacciones de blockchain, la gente entiendo que están haciéndolas al corto plazo. En firma electrónica, que es una tecnología mucho más con más recorrido, está pensado, y lo que se hace es triste, pero bueno, es cada año o cada 2 años refirmo el documento, lo que se hace un resellado, y está puesto en las políticas de firma. Entonces, cada 2 años o cada año refirmo el documento con la tecnología más avanzada que esté hasta ahora. Ahora mismo, el Esquema Nacional de Seguridad, que es el que aplica al sector público, dice usa SHA-2, SHA-2. Probablemente el año que viene reciba una actualización y te dice usa SHA-3. Entonces, todo el mundo, eso no quita que de pronto no siempre las vulnerabilidades se ven venir, hasta el punto que te dé tiempo a poner la más segura, pero ya es algo. Pero y en blockchain, acabo de meter una transacción que
que quiero que me dure 20 años, quiero que me dure 100 años, porque es un título de propiedad, porque estoy montando una especie de registro de la propiedad, quiero que me dure 100 o 1000, o joder, hay gente que tiene propiedades en su familia y llevan toda la vida. Y con esto, pues si meto una huella digital, no voy a poder demostrar si es válida o no, porque me han podido alterar el documento. Claro, la solución no es sencilla aquí. De hecho, aquí la solución, no hay ninguna solución por lo menos que yo, hasta donde yo haya visto, que esté suficientemente bien elaborada como para que me permita salir al paso. Y ahora mismo dices, bueno, haz como en firma electrónica, resella. Sí, pero en firma electrónica el problema es que no dependo de un coste de una red. Si a mí el mirar un contrato en Ethereum me cuesta 4 euros, 5, no sé ahora cuánto está el Ether, tampoco lo sigo, y he hecho 1000 contratos, ¿qué hago? ¿Cada año resello los 1000 contratos a 5 euros contrato? Bueno, y eso sería guay, porque cualquier empresa lo soporta, y además el coste transaccional, pero que eso es una locura. Ahora mismo un resellado en firma electrónica me lo cobran, por ejemplo, Fábrica Moneda y Timbre a 20 céntimos. No está mal. 20 céntimos es me corregirá alguien de fábrica si lo ve, pero creo que la tarifa de 20 céntimos, sinceramente, a 4 euros de Ethereum me va mucho. Me va, pero mucho, mucho. Claro, si tengo una red privada, la controlo más cómodamente. Pero digamos, la integridad de los documentos es un tema que hay que tener siempre en cuenta. Segundo problema, y no voy a cambiar de diapositiva, es la identidad. Vale, yo tengo la clave privada y la clave privada es mía, pero esa clave privada es de Tomás García Meras. Tomás García Meras se identifica por la clave identifica a Tomás García Meras, que es lo mismo. No. Entonces, lo habréis visto en Bitcoin, la clave privada es un documento al portador. No tiene identidad. En Bitcoin no, la clave privada es un documento al portador que además te asocia a la propiedad de las transacciones. Yo le doy a mi primo mi clave privada y ahora todas las transacciones que eran mías pasan a ser suyas, incluido por supuesto los fondos. Pero claro, hay negocios donde no quiero anonimato, donde quiero que Juan sea Juan y que no haya dudas sobre eso. Entonces, conviene recordar un poco los modelos de identidad, cómo funcionan en la vida real, porque en el electrónico, cuando lo llevemos a un juez, no va a distinguir de la vida real. Y es, ¿por qué yo soy Tomás García Meras? Pues yo soy Tomás García Meras tal y como está ahora nuestra legislación, porque tengo un DNI que pone que soy Tomás García Meras, y ese DNI tiene una foto y una huella dactilar que se me corresponden. Y eso lo dice el Cuerpo Nacional de Policía. Si se juntasen 1000 personas y dijesen, tú no eres Tomás, sino que eres Juan, yo no pasaría a ser Juan. Tendrían que convencer a la policía para que la policía me cambiase el DNI y dijese que soy Juan. En cualquiera de los dos casos, si yo soy Tomás es porque le dice el Cuerpo Nacional de Policía. No hay otra, es decir, hay una autoridad que me dice quién soy. Pensemos en las capacidades, que es otro tema que se trata normalmente en yo soy, yo puedo, que es una de las cosas que se trata en las cadenas de bloques. Mundo real, conducir. Yo puedo conducir porque 1000 personas dicen que soy buen conductor o porque la Dirección General de Tráfico me da un carné. Y ese carné me lo ha dado a su vez porque 1000 personas han dicho que puedo conducir o porque lo ha hecho un señor que es examinador en el centro de exámenes de la DGT. Es decir, el mundo no funciona en base a consensos, quórum, etcétera, en temas legales. El mundo funciona normalmente en base a autoridades. Entonces yo puedo tener, ya digo, los modelos de identidad, en el momento que yo quiero hacerles frente, sobre todo ante la Administración de Justicia, porque ante terceros yo puedo llegar a un acuerdo. Oye, hacemos una red tú y yo. Tú eres el pozo y tú eres el ganadero que le proporciona los gorrinos al pozo. Vale, sí, muy bien. Pero ahora voy a un juez y la identidad no es así. La identidad es, usted tendrá que tener algo que lo sustente. Entonces, digamos, las redes de blockchain, por ejemplo, en Alastria se basa en consensos. La red Alastria hay una serie de testimonios que además van firmados con las claves privadas de los participantes, pueden estar, y me dicen dentro de eso que esta clave privada pertenece a Tomás. Yo voy a un juez, ¿qué ocurre en ese momento? Que tengo que presentarle un informe pericial que convenza al juez de que nosotros hemos montado ese sistema de confianza donde yo soy Tomás y él es Juan. Vale, muy bien. ¿Hay alternativas a esto? Sí. España, en toda Europa, y eso está arreglado por ley, tenemos lo que se llaman las autoridades de certificación, las autoridades de registro. ¿Qué es una autoridad de registro? Una autoridad de registro es un sitio donde yo tengo mi clave privada, voy al registro, Fábrica Moneda y Timbre,
Cuerpo Nacional de Policía para ciertos casos, Camer firma, firma profesional, hasta el Banco Santander es autoridad de registro, legalmente. Voy al registro y le doy mi clave pública a un registrador y le digo, registra esta clave pública a mi nombre. A partir de ese momento, él crea un certificado y lo firma el registrador, bueno, la autoridad de certificación, el registrador, donde dicen, esta clave pública pertenece a Tomás García Meras. Con lo cual, todas las operaciones hechas con la clave privada mía, que se pueden comprobar con la clave pública, se puede a su vez comprobar que pertenecen a mí. Si lo hago en un, digamos, en un modelo en el que esa comprobación me la ha hecho una autoridad de registro reconocida a nivel europeo, más ya digo, la legislación es paneuropea. Yo puedo ir a una oficina de registro de Luxemburgo, me la van a aceptar en Francia, en Polonia, en Italia y en España. Pues paso a ser yo. Lo mejor aún, ahí no hay dudas, es que además estas autoridades de certificación me obligan a firmar una política de custodia de la clave privada, donde me dicen que si pierdo la clave privada tengo que llamar de forma inmediata para que me la revoquen. Donde además me prohíben que ceda, que copie, que duplique o que ponga en riesgo mi clave privada. Con lo cual, yo soy yo, y esto además se puede reforzar legalmente hasta el punto que la identidad, que se llama cualificada, cuando me lo ha hecho un prestador reconocido, el asociar mi clave pública a mi identidad, va a misa. Cuando yo voy a un juez, si alguien quiere decir, no, tú no eres tú, tiene que demostrar lo contrario. Es decir, la carga de la prueba se invierte. Es decir, yo por defecto soy yo, y si nadie demuestra lo contrario, yo soy yo. Mientras que los otros modelos, en los que no hay autoridades de certificación, la carga de la prueba está en otro sitio. Yo soy yo, el juez te va a decir, demuéstrelo. Mientras que al otro es al revés. Yo soy yo, sí, usted hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿Veis la diferencia? Claro, jurídicamente el cambio es abismal. Entonces, estoy quedando seco. Por ver un poquito, porque este esquema yo creo que es interesante, esto está sacado de la Wikipedia, si buscas el término PKI. Yo soy el ciudadano, voy a una autoridad de registro, le enseño mi clave pública, cuidado, la clave privada no me la da, esto también es un mal concepto, la clave privada no me la da la fábrica Money Timbre, me dice esta es su clave privada, la clave privada la genero yo. Y hay programas en los que se genera en el ordenador del ciudadano. Cuando me dan el DNI, que también tiene un par de claves, en teoría, y eso hay que leerse un poquito la ley y el reglamento, la clave la genera el DNI cuando ya es mío. O sea, el policía hace el acto de entregarte el DNI y cuando el DNI ya es tuyo, se genera clave privada en el interior, no en el ordenador de la señora o señor policía que de la oficina de expedición, se genera dentro. Es decir, jamás nunca nadie ha tenido copia de tu clave privada. Para decir, pues es tuya. Entonces yo voy y en la autoridad de registro me dicen, vale, la clave privada es de usted y así lo registran. Y la autoridad de certificación, la autoridad de registros lo dice la autoridad de certificación, y esto está un poco difuso porque, por ejemplo, en el caso del DNI, todas son el Cuerpo Nacional de Policía, en el caso de fábrica, pero bueno, lo podríamos separar, me da un certificado donde está mi clave pública, mi identidad, mi número de DNI, mi nombre, mis apellidos, mi teléfono, mi correo. Además lo firma electrónicamente, claro, con lo cual yo ya con esto opero. Existe una adicional que es la autoridad de validación. ¿Por qué? Porque en este caso no es un titular portador como pasa en Bitcoin, ni siquiera es una clave asociada a mi identidad en base a alegaciones o a testimonios como pasa en Ethereum en Alastria, sino que está asociada a mi DNI. Si yo pierdo el DNI, me dan otro. No pierdo la identidad por perderlo. ¿Por qué? Porque la identidad está asociada a mi persona, que a mi juicio es lo más lógico, no una clave que puede perder, se puede quedar obsoleta o lo que sea. Con lo cual, si yo pierdo un certificado, pierdo mi clave privada. He perdido el DNI y soy idiota y lo tenía apuntado en un post-it por detrás. Acabo de perder mi clave privada. Llamo, lo doy de baja. ¿Qué pasa? Que cuando alguien hace una transacción con una clave privada y la otra parte quiere comprobar que es válida, no la da por válida solo porque compruebe que coincide con la pública. Además llama a la autoridad de validación y le dice, oye, esta clave pública, porque es la que él tiene, ¿está en vigor y de verdad es de Tomás? Y la autoridad de validación le dice, sí, está en vigor y además es de Tomás. Estupendo. Acabamos de montar el modelo de identidad. Si juntamos la parte de privacidad de la clave, llegamos a una cosa que a mí me parece que es lo que, digamos, es ya la característica
iba a decir killer, la característica fundamental, que es el no repudio. Esto debería sonar, no sé si alguien ha visto un capítulo Simpson que se llama Yo no he sido. El repudio es cuando yo niego la autoría de una transacción o alguien dice que yo no sé, que no es mía. Yo te he firmado un contrato, yo digo, yo jamás firmé eso, esa no es mi firma. Si usamos autoridades para la asociación de la clave pública a la privada y además estamos usando algoritmos de huella modernos, el no repudio judicialmente lo tenemos protegido. Si alguien me dice, tú no has firmado eso, tiene que demostrarlo porque por defecto lo he firmado. Igual, si yo digo, yo no he firmado eso, no, el juez dirá, no, aquí esto usted firmó con unas claves, una autoridad de certificación y con una autoridad de validación que me dice que está todo en regla. Entonces, digamos, esto la confianza de las transacciones aquí es brutal. Siempre lo comento. ¿Cuál es el respaldo legal que tenemos? En las identidades autosoberanas, que se llaman, es decir, las autoridades que podemos tener con un título al portador, en testimonios, etc., la ley se va a desentender. Es decir, es un tema de hippies, me parece muy bien. Tú puedes vivir en una comuna hippie, todos bien, tenemos nuestras propias leyes, etc. Ya, pero en el momento que aparece un hippie muerto en la comuna, aparece la policía y las leyes del poblado hippie les traen al peiro. Entonces, digamos, estamos vendidos. Tengo que ir con un perito, demostrar que yo quedé en esto y quedamos en este acuerdo y todo un modelo de confianza. El momento que uso autoridades, acabamos de estar nosotros desde 2003, que es que esto no es nuevo. Y además tenemos, afortunadamente, un reglamento europeo que es para todos los Estados miembros y además las identidades están reconocidas. Es decir, que si yo trabajo pongamos que llamo a Camerfirma y le digo, oye, pídame ustedes certificados para identidades que operen en una red de blockchain. No sé si Camerfirma da ese servicio ahora mismo, pero bueno, hay autoridad. Resulta que eso yo lo puedo llevar a la legislación de Polonia y está plenamente soportado. Tengo los mismos derechos que se lo llevo a los tribunales de Plaza Castilla o a los de la calle Albarracín. Esto, a mi juicio, es ya, digamos, el poder contar con un marco de referencia en todo el país, me parece un tema fantástico. Y una cosa adicional que se nos puede escapar, al final lo tiraré, encima del portátil. En los modelos de confianza, que tampoco lo tenemos especialmente bien resuelto en la cadena de bloques, ese es el tiempo. El tiempo, en cualquier cosa que queramos una cierta seguridad legal, jurídica, como sea, es importante. No es lo mismo firmar el contrato del seguro antes que después del accidente. Si lo firmo después no me cubre, si lo firmo antes me cubre. Si yo entrego una licitación o un concurso que se cierra el plazo a las 12 de la mañana, lo entrego a las 12:05, 5 minutos, estoy fuera. Estoy fuera de concurso, lo he entregado fuera de concurso. ¿Qué pasa? Que las cadenas de bloques, evidentemente, tienen sus sellos de tiempo. El problema es que el sello de tiempo, por pronto, normalmente lo aplica el minero, cuando se mina el contrato. Y desde luego en Ethereum, y eso además está en código, son 900 segundos lo que no te garantiza la exactitud del tiempo. En 900 segundos, cuarto de hora. Cuarto de hora para seguridad jurídico-legal es mucho. Imaginemos una cadena de frío. Yo estoy poniendo el que Hombre, no es lo mismo que yo haya hecho la lectura cuarto de hora antes a cuarto de hora después. Unos langostinos en cuarto de hora, depende de dónde estén, a lo mejor han sufrido suficiente calor como para estropearse. Entonces, esto es un modelo de tiempo en el que, digamos, aquí yo casi sí me fiaría, porque si tú dices, mire, es que coincidía el reloj de 700 ordenadores en toda la red de cadena de bloques, un juez probablemente me diga que sí. El problema es cuando yo le diga y tiene una tolerancia de exactitud de 900 segundos. Dice, ¿dónde va de 900 segundos? Imaginaos la firma de un contrato de seguro, de verdad, que es una auténtica locura. No tiene nada que ver con los servidores de hora. Esto lo pongo aquí y la gente habla, la hora oficial, Real Observatorio de la Armada. El Real Observatorio de la Armada es una entidad pública que nos da la hora oficial del país. No, yo no quiero la hora, yo quiero demostrar que el contrato existía en un momento determinado. Y eso hay otro tipo de autoridades que se llaman las autoridades de sellado de tiempo. La autoridad de sellado de tiempo, lo que hago es, tengo mi documento, pongamos un contrato, en formato PDF, firmado por ambas partes. Le doy la huella digital del contrato a la autoridad de sellado de tiempo. Puede ser, por ejemplo, la Fábrica Moneda y Timbre, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que también es autoridad de sellado de tiempo. Y me devuelve esa huella digital firmada diciendo a qué hora lo ha recibido.
Con lo cual, podía existir antes, porque claro, yo lo puedo generar la huella del documento y enviársela a sellar 6 días más tarde. Pero desde luego tenemos claro, no se creó después, porque tenían la huella antes. Entonces, esto nos va a dar una garantía terrible. Normalmente, además, se establecen políticas. Políticas es un documento, un PDF que te dice qué puedes hacer y qué no. Donde dice, oye, mira, si firmas un documento, te voy a admitir la marca de tiempo que se llama en una firma electrónica, que es la hora que sale de los ordenadores de los que participan en la transacción. Y la de la autoridad de sello de tiempo no se desfasa más de 3-4 minutos. Bien, entonces digamos lo está como política. Ahora, digo, ninguna política te va a aceptar lo de Ethereum de 15 minutos. 15 minutos a mí me parece una locura. Yo creo que en firma electrónica, en el mejor de los casos, que es la digitalización de expedientes judiciales, se está trabajando en 10 minutos y ya se consideraba, ¿cómo vas a dejar 10 minutos? En teoría, de un contrato, lo primero que hago inmediatamente después de firmarlo es pasárselo a la autoridad. Es como si voy a un notario, firmamos, vamos al notario 10 días después. No, mire, el notario, de hecho, además de que el notario firma transacción, además lo suele ver, etc. Entonces, ahora pensemos un poquito en la cadena de bloques. La cadena de bloques estamos operando con claves privadas, claves públicas y con huellas digitales. Tenemos la garantía de longevidad de las referencias. Estamos estableciendo políticas para que esas referencias se vayan actualizando con algoritmos modernos. Las claves privadas las estoy asociando a algo de forma que en un juzgado sean defendibles. Dices, yo pongo lo que decía, el ejemplo de cadena de frío. Entonces yo tengo un termómetro que está metiendo datos en la cadena de frío y siempre marca. ¿Y ese termómetro? ¿Por qué es ese y no es otro? ¿Cómo sé yo que está asociado a esa máquina? Incluso para eso, la ley habla de los certificados de sello, es decir, unas claves privadas que están asociadas a una máquina de órgano de sello, no necesariamente a personas. Entonces, digamos, lo que quería, digamos, en los comentarios, y ahora abrimos un pequeño debate, es que hay un montón de lagunas que legalmente tienen solución, que es el uso de autoridades para el registro, para la validación, para el sellado de tiempo, y que en blockchain no están pensadas, el resellado de huellas. Entonces, y también ver un poquito si tienen cabida en nuestra red de blockchain. Por ejemplo, en Ethereum tienen muy mala cabida, pero muy mala cabida, no está preparado. En Hyperledger, que es un producto en el que trabaja IBM junto con una serie de comunidades donde está la gente del núcleo de Linux, está preparado para enganchar mi cadena contra las autoridades, de tal forma que yo pueda dar de alta las claves privadas a nombre de una persona, y si actúa un señor que dice que es auditor, es que es auditor, porque hay un registro y le han dicho que es auditor. Igual que en este país, los abogados tienen claves privadas que les ha expedido el Consejo General de la Abogacía. Y los notarios lo tienen la autoridad notarial, la ANF. Y los jueces, su colegio profesional. Y él, que es el que garantiza que esos señores son juez y firman, igual que yo tengo el que me ha expedido el Cuerpo Nacional de Policía dentro de mi DNI, que dicen que yo soy yo. Entonces, ya termino. Un segundo. Tenía un ratón. Ha desaparecido el ratón. Bueno, iba a poner. Se ha tostado el ordenador, disculpadme. Pues digamos que pensemos mucho qué producto ponemos, cómo lo estamos poniendo, qué seguridad tenemos ante un juez, cómo lo podemos poner, porque son temas extremadamente complejos. Evidentemente, en 50 minutos, que es lo que hemos tardado, no. Hemos expuesto el problema, pero no hemos desarrollado las soluciones. Pero por lo menos tener claro que estos problemas existen. Bueno, Tomás nos ha dado su espíritu crítico sobre todo esto, y yo creo que ahora es un buen momento de preguntarle e intentar entre todos resolver cosas. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo, muchas gracias. Muy deep, muy profundo el concepto criptográfico. Creo que muchas veces hace falta, ¿no? explicar estos temas. Hace muy poco has mencionado esos gaps, ¿no? Esos huecos que existen entre el cómo está diseñada la blockchain y para qué, y la legislación, la autoridad. Yo creo que también hay que recordar de dónde viene un poquito el blockchain y de su origen, que es el movimiento cypherpunk como tal, ¿no? Que es un movimiento que de por sí no cree en una autoridad benevolente. ¿Okay? Esto ya hay temas de que si la autoridad puede ser buena o no.
En mi caso particularmente yo vengo de Venezuela, entonces podrás entender que tengo un concepto muy tergiversado de lo que es la autoridad, ¿ok? Pero se trata también de eso, ¿no? De buscar una manera de descentralizar esa autoridad y de buscar el ejemplo que mencionabas tú de los coches, de la patente, ¿cómo se dice aquí en España? El carnet de conducir, ¿no? ¿Quién te dice que sé conducir? ¿Una autoridad que una vez me hizo un examen o una comunidad de gente que verdaderamente puede estar viendo qué tan bien conduzco yo, no una vez por un examen, sino a lo largo de mi vida? Creo que el foco y lo que promete un poco la blockchain es ir hacia allá, ir a cambiar el modelo de autoridad e ir a establecer sistemas que sean tan o más confiables que los sistemas actuales, que no dependan de un single point of failure, que al final son sistemas políticos también que pueden fallar. ¿Cómo ves tú esta distribución de lo que sería por ejemplo, una Certification Authority en vez de tener estas entidades ya reconocidas y tenerlas más distribuidas? El problema es este. Es decir, hay gente que conduce muy mal, pero extremadamente mal, y tiene el carnet de conducir. Hay gente que conduce bien y no tiene carnet de conducir. Si me para la policía, no me va a preguntar, no le interesa, al policía no le interesa si conduzco bien o mal, le interesa si tengo ese carnet. Porque podemos intentar movernos a un modelo sin autoridades, pero lo cierto es que vivimos en un modelo con autoridades. Tenemos a una policía, tenemos unas leyes, tenemos una autoridad judicial, tenemos una legislación que nos rodea. Entonces, todo va bien mientras no haya problemas. La última vez que a mí me pararon sin carnet, que tenía 17 años, por eso me pararon sin carnet, me cascaron 50.000 pesetas y creo que fue benevolente el Guardia Civil. Yo conducía maravillosamente bien, porque yo competía de pequeñito en conduciendo, y de verdad que conducía igual que cuando paran estos... Pero no, al Guardia Civil no le interesó en absoluto si yo conducía bien o mal. Y me cascó, creo que fueron 50.000 pesetas, no me acuerdo. Entonces, todo va bien mientras todo vaya bien. El momento es que en el momento que yo monto mi modelo en el que no respondo a autoridades y algo va mal, es cuando alguien va a querer tener una autoridad. Es decir, yo puedo montar lo que dices, un modelo de confianza, pero si a ti mañana de pronto te desaparecen 500.000 euros dentro de tu modelo de confianza, irás a un juzgado. Con el momento que tu red de confianza no te responde, irás a un juzgado. O si no, digamos que evidentemente puede decir, no, es que mi modelo está bien montado y no tiene fisuras. Estupendo. Entonces, móntate un modelo privado y no necesitarás, digamos, adecuarte. Pero tarde o temprano aparece, y cuando aparecen las fisuras es cuando agradecerás, digamos, haberte apoyado en el modelo de autoridades externas. O eso ya es una opinión. Claro, veámonos en la vida real. ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos ido a juicio? ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de confianza en el que en el fondo no necesitamos. Vamos a ver, hasta hace bien poquito, que firmábamos con un boli en los tickets del supermercado, podíamos hacer transacciones de 3.000 euros con una X. 3.000 euros era el máximo que creo que era, con una X, en un papel térmico que se borra solo. Es que es flipante. O sea, en un papel que se borra solo, con el paso del tiempo se borra, y con una X hacíamos transacciones de 3.000 euros. ¿Por qué? Porque todos nos fiamos de todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se migró al chip? ¿Y por qué se emigró antes en Reino Unido que en España? Porque en Reino Unido, que nosotros nos creemos muy pícaros y tal, pero ellos lo son más, el índice de fraude se empezaba a disparar. Porque hay gente que se aprovecha de los modelos de confianza, les busca fisuras y los explota para desangrar a la red. Entonces, al final, dices, no, yo lo que quiero es que cuando tenga un problema, llame a la autoridad y la autoridad diga, usted tiene razón y usted no. Y para ello necesito la ley. ¿Es la autoridad el mismo que explota esos y se aprovecha además de esa posición autoritaria? Claro, efectivamente. Claro, sin entrar a calificar, evidentemente, los niveles de democracia, cuanto mejores, pues, digamos, menos es mi preocupación. Claro, hay en sitios donde, efectivamente, si tengo que depender de las autoridades, estoy vendido. No sé si, es decir, si a mí me para la policía en Malabo, la cuantía de la multa depende del soborno al señor policía. Y no es por menospreciar a la Guinea Ecuatorial, pero, oye, es un sistema establecido. A mí no me gusta. Ojalá pudiésemos funcionar en otro modelo. Claro, ¿qué pasa? Y para allá va mi pregunta. No el hecho de, quizás me expliqué mal en un principio, no es que estoy en contra de sí. la autoridad.
puedo estar en contra que la autoridad esté representada por un solo agente. Ok, mi pregunta es, ¿cómo ves tú de cara al futuro la posibilidad de distribuir más estos sistemas de autoridad para añadir incluso más seguridad sobre la ley actual? Porque la ley hay que cambiarla. A mi juicio, sí, aquí en los modelos autosoberanos de confianza, mi gran problema es el nivel de auditoría. Por poneros un ejemplo, el no repudio, el no poder negar que tú has hecho algo, se da solo a las claves que han sido distribuidas en dispositivos que impiden efectivamente la copia, como el DNI electrónico. Es imposible sacar la clave privada del DNI. Y eso es porque ha recibido una auditoría de alguien en teoría independiente, pero los modelos de identidad autosoberana, estos modelos de auditoría son autocertificación casi, como la marca CE que vemos en electrónica. La marca CE en teoría quiere decir que cumplen, pero no hay de un auditor, lo pones tú porque te da la gana. Entonces, ¿quién me dice a mí que cuando yo pongo en una web ingresar y todo esto no me está haciendo un filtro y se está quedando con? ¿Quién me dice a mí que, y esto a nivel personal puede tener cierta importancia, pero a nivel de corporaciones que montan un modelo de negocio, puede requerir esa seguridad? Entonces, mi problema es quién audita. La red se autoaudita, pero la realidad es que el ciudadano sabe cero de tecnología. El ciudadano no sabe de huellas, no sabe de claves, no sabe de la custodia, no sabe. Le dice, compra este monedero donde guardas tu clave privada, y lo compra y dices, es seguro. ¿Por qué? ¿De quién me fío? En el caso del DNI... De la comunidad. Y es el caso que hemos visto en Bitcoin. El Bitcoin se ha autoauditado todo el tiempo, a base de colaboración, a base de personas que están chequeando las vulnerabilidades. Muchos de ellos, incluso la gran mayoría, no usan esas vulnerabilidades para beneficios propios, sino para aportar a la red. Pero hay puntos que quedan fuera del alcance de la red. Por ejemplo, el uso directo de las claves privadas. ¿Dónde uso la clave privada? ¿Cómo la uso? El monedero. Compro un Razor de estos y lo meto. ¿Quién me dice que ahí no hay un software espía? ¿Quién me lo dice? Nadie. Me la juego. Para eso está el código abierto y te fías de comunidades de desarrolladores que... Pero claro, estamos hablando de un ciudadano. Tú puedes revisar el código, yo puedo revisar el código. ¿Mi madre puede revisar el código? ¿Mi madre de verdad puede revisar el código? ¿Mi madre distingue un monedero genuino de uno que no? No. Mi madre le pueden dar una llave USB diciendo que es un monedero Bitcoin y se lo cree. No, es que la confianza no la elimina. Claro, pero de la otra forma, si tengo unas autoridades bien montadas, ¿mi madre se fía del Cuerpo Nacional de Policía? Gracias a Dios, sí. ¿Mi madre se fía del juez del juzgado de instrucción de Collado Villalba? Estoy hablando también de cara al futuro. No estamos hablando de tu madre, quizás vamos a hablar de mis hijos o de los tuyos. No sé si tendrás hoy en día, tú hablas con un chaval de 15, 16 años y estos conceptos te los manejan así. Ahí entonces entramos en dos escenarios muy distintos, que es las relaciones entre particulares y las relaciones de los particulares con el sector público. Entonces distingue eso. Las relaciones entre particulares sí, radicalmente. Las relaciones con el sector público no, y no creo que llegue. Primero, porque el sector público está en una posición de fuerza radical. Entonces necesito ciertos mecanismos donde no estamos en igualdad de condiciones. Si yo monto una red de blockchain donde está el Ministerio de Hacienda y yo no estamos en igualdad de condiciones. Y lo que puedo hacer, entonces monto tecnologías basadas en autoridad donde por lo menos me puedo ir a Luxemburgo, que ya no es el Ministerio de Hacienda de aquí, no sé si me explico, y monto una red basada en autoridades. Y en la relación con el sector público, digamos, en todas las redes de confianza, en el momento que hay una diferencia terrible, hay problemas. Tú puedes decir, ya, pero el sector público es 1 y el resto son 20.000, entonces se difumina. Pero yo creo que es muy difícil hacer apuestas, pero desde luego las relaciones entre particulares sí, claramente. Podremos llegar a un momento que prescindamos de verdad de tribunales de arbitraje. El tribunal de arbitraje es una de las cosas que creo que debería desaparecer. De notarios. Los notarios en el siglo XXI es una abominación, por no hablar de... Espero no haya... de un procurador, por Dios, es que de verdad, yo creía que eso no iba a pasar del siglo XX, que se quedaría. Y tenemos esas figuras, unas figuras que otorgan confianza, no sabe por qué, por medios absurdos. Un señor que dice, doy fe, 3.000 euros. Pues, hombre, no necesito eso. Pero claro, entre particulares. Luego ya con el sector público yo creo que va a ir distinto. El sector público es garantista en base a una ley porque es a la que responde. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. La marca de tiempo que mitificaba la blockchain en los sectores públicos,
¿se puede asemejar a una marca de agua de un CCTV, por ejemplo? Dices un código seguro de validación. Sí, o sea, yo sé que los sistemas de videovigilancia tienen una marca de agua para saber que ese vídeo es fidedigno, que ese vídeo se ha grabado a esa hora, en ese grabador, En vez de un vídeo, pasarlo a una foto, sí. Solo que el sello de tiempo no te dice el momento que se ha hecho, te dice que existió en el momento en el que alguien le puso el sello, que existía en ese momento. Podía existir antes sin el sello. Y luego, que en este caso la marca es como si tú le dieses el vídeo a un notario, el notario hiciese, son las 13:15, lo mismo que hace con un contrato, en la elevación a público. El notario mira su reloj, solo que en estos señores el reloj está conectado con un poquito más exacto que el del notario, y dice firma, y la hora que se pone del contrato firmado ante notario es del reloj del notario. A lo mejor el contrato existía ya hace mucho, y el otro pone la hora. Entonces, digamos, es distinto. Te garantiza la existencia en ese momento. Podía haber existido antes, y por lo menos te garantiza que luego además no se modifica, como lo que te ha firmado es una hora junto con una huella digital que no ha recibido modificaciones desde entonces. Okay. Y luego, por hacerlo un poquito, hay unos protocolos, una especie de servicio web donde yo llamo, le envío la huella y me la devuelven la huella junto con la hora firmado. Una cosa que funciona muy sencillito. El problema es el coste. Habrá algunos más baratos. Fábrica Moneda y Timbre me cuesta, creo que el contrato estándar son 20 céntimos sello. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque depende de tu nivel de transacciones. Yo recuerdo montando los sistemas de firma en la nube. Los modelos de firma en la nube están aprobados en el reglamento europeo, que permiten que alguien te custodie la clave y tú te tienes que fiar como ciudadano de que si alguien no la va a usar para cosas malas. A mí, por ejemplo, es un caso que me horripila. La firma en la nube. Y yo he desarrollado dos, el de Hacienda y el de Fábrica Moneda y Timbre. Me horripila de verdad que alguien tenga mi clave y yo me tenga que fiar porque lo dice un auditor de que la está usando bien. Me ha ido la pelota, no sé ni lo que estaba... Sí, pues da igual, se me ha ido la cabeza. Sí. Buenas tardes. Bueno, hola. Gracias por la charla. Bueno, mi comentario es pregunta en relación al comentario que te hacía Gustavo. O sea, aún no hemos conseguido que un metro o un tren vaya sin conductor y realmente crees que con una blockchain nos vamos a quitar un notario o un procurador. Pero ahí, y a lo mejor también me estoy metiendo en fango, es por qué no hemos logrado que un tren circule sin conductor. Pregunta Gazte. La razón es sindicato de maquinistas de trenes. No es un tema en absoluto tecnológico, es un tema formal. El sindicato de maquinistas no va a permitir que no haya maquinistas en los trenes. En Londres hay trenes que funcionan sin maquinista, no hay problema. Si alguien ha ido a la Terminal 4, supongo a satélite me refiero, el tren para con milimétrico y no ha habido ningún problema. ¿Cuánto lleva ese tren en funcionamiento? ¿9 años? ¿10? Vale, que es una estación, o sea, no es un problema tecnológico, es un problema de lobbies. ¿Por qué no han desaparecido los procuradores en este país? ¿De verdad creemos que la procura es necesaria? Los notarios, ¿por qué no han desaparecido los notarios? Hay medios electrónicos. De hecho, la ley 59/2003 ya le da a lo que se llamaba entonces firma reconocida una validez similar a la elevación a público con notario. ¿Por qué no han desaparecido? Porque existe el colegio de notarios. Hay una serie de lobbies. Para que te hagas una idea, la receta electrónica, por poner otro tema donde se usa la firma, la receta electrónica te la expide todo el control farmacéutico, se hace por una serie de sistemas, pero el Colegio de Farmacia sigue cobrando una comisión por cada receta que gestiona. ¿Sabes lo que hace el servidor de recetas electrónicas del Colegio de Farmacia? Nada, es un proxy. La receta va, hace clink, clink, dinero para mí y sale por el otro lado. ¿Por qué existe eso? Porque hay un colegio de farmacéuticos que no quiere perder poder. Me estoy metiendo en un terreno bastante pantanoso. Entonces, claro, entonces líbrate de todos estos grupos de presión, de lobbies y digitaliza el país. ¿Alguien se va a atrever a esto? Claro que no, hombre, no. Opinión, y luego lo cortamos esto. Hola, buenas tardes. Buenas. Gracias por la presentación. Yo quería saber si puedes explicar sobre el proyecto de IBM,
si es una red descentralizada y qué aplicación está previsto cubrir o para qué está Pues previsto. tenemos la suerte de que tenemos a una persona de IBM que lleva el producto. Entonces me da pánico decir una majadería y que no tenga nada que ver con la realidad, con lo cual si... Muchas gracias. No sé si el micrófono sin él... Sí, yo trabajo en IBM, entonces primero Hyperledger es uno de los proyectos de tecnología de blockchain que muchos de vosotros conocéis. No es, aunque muchas veces la comunidad relaciona a IBM con Hyperledger, quiero dejar claro que es un proyecto de software libre, ¿vale? IBM participa y muchos de sus desarrolladores son plantilla de IBM, pero hay en el consorcio, pues yo creo que hay más de 200 y pico miembros que participan en el desarrollo. Dentro de Hyperledger hay diferentes proyectos. Hyperledger es uno de los proyectos de Linux Foundation. Uno de los más importantes y en el que se basa una red de blockchain es Hyperledger Fabric, ¿vale? Que es el que te da la red. Luego hay otros para facilitar el desarrollo, etcétera. Uno de los principios con los que ha nacido blockchain es ser una red privada y permisionada, ¿vale? En lo que, pues según comentábamos antes, uno de los problemas es que los usuarios en estas tecnologías de blockchain estén identificados, tengan un certificado, etcétera. Entonces, según está hecha la arquitectura de Hyperledger, todos los participantes que interactúen contra la red de blockchain tienen que tener un certificado y van a estar identificados. Luego, en relación a casos de uso, pues hay muchos, o sea, muchos en muchos sectores. Tanto sectores, al principio, uno de los más activos fue el mercado financiero. Yo creo que también una de las razones es pues, que muchas veces son intermediarios de muchas transacciones y vieron que, a ver, se tenían que meter en este mundo de blockchain para no perder lo que estábamos diciendo, ese lobby, y que tenían que ver qué valor podían dar también dentro de una cadena de blockchain. Pero hay miles de utilidades y casos de uso. Por ejemplo, en el sector de todo lo que es la cadena de suministro, es uno de los que se está moviendo y en el que hay más negocio alrededor de todo blockchain. Por ejemplo, pues todo lo que es el Mars, que es el constructor de, vamos, todo lo que lleva los contenedores, el 90% de los contenedores, pues está en un proyecto para utilizar blockchain en todo lo que es la cadena de suministros, en el que lo más difícil es el tratar con los diferentes participantes y los diferentes lobbies. Por ejemplo, imaginaros todo lo que son los participantes de la cadena de suministros de contenedores, que incluye puertos, incluye aduanas, incluye transportistas, etcétera. Y luego hay otros mercados como el de la energía, o sea, hay casos de uso. Lo más importante que discutíamos también al principio es hay que pensar en qué casos de uso blockchain te va a dar un beneficio. Si solo hay un participante, pues no tiene sentido a lo mejor utilizar blockchain. O sea, hay que ver en el que necesites, en el que haya varios participantes que necesiten ese consenso y que necesiten una inmutabilidad, que necesiten, a lo mejor muchas veces es imagen de marca. Por ejemplo, muchos retailers, compañías de supermercados, pues se meten en todo esto de blockchain para una imagen de marca al usuario final, que vea pues, que lo que llevo aquí es un algodón, o lo que está en el supermercado viene o tiene el sello del granjero, que es de un producto ecológico. Entonces, casos de uso hay miles, desde pequeñas compañías hasta grandes compañías y sectores, también el sector público, pues se están haciendo diferentes casos de uso. Sector público, a veces como regulador, etcétera, pero bueno, no hay un caso de uso ni mercado específico. También, sí. También he oído hablar, bueno, gracias por la plática Sí. y todo. También he oído hablar que de cara a la iniciativa privada,
puede ser que blockchain va a tener la utilidad de que, no sé si para grandes empresas o para pymes o lo que sea, pero van a poder prescindir de tener un CEO, ¿no? O de tener un presidente o de tener un director, en el sentido de que estas personas pueden tener intereses o lo que sea y de repente pueden decir, mira, pues se cierra la empresa o la liquido y tal, y afectan a todos. Entonces, ¿tú lo ves viable que haya empresas que no tengan un CEO, que el CEO o quien dirija sea el blockchain y los contratos que se estén movilizando en el blockchain? Hay dos partes. La primera es, si queremos migrar o transitar de un modelo tradicional a una cooperativa, porque en el fondo la empresa legalmente tiene unos órganos de decisión y puede ser que por junta de accionistas puede ser directamente como si montas una democracia asamblearia. Entonces, digamos, la parte organizativa de la empresa la deciden los dueños. Si estamos en un modo de cooperativa, tampoco es de derechos mercantiles, es la parte fuerte. Lo que nos ayuda a blockchain es a que, desde luego, la toma de decisiones, el registro de las decisiones tomadas, digamos, tengan un registro por lo menos medianamente seguro en cuanto a integridad e inmutabilidad. Es decir, nos va a dar herramientas, pero los modelos de gobierno de tu propia empresa es difícil. De todas formas, a mí los modelos de gobierno asamblearios me parecen una locura, la toma de decisiones. Yo no sé si alguien asiste a las juntas de accionistas de las grandes empresas, pero en el momento en el que el accionariado está muy distribuido, pues te das 6 horas y todavía sigue sin una decisión. Entonces, por lo menos lo que sí que quedaría claro es las votaciones, que si mano alzada, el acta de la sesión, todo esto quede formalizado, pero te va a dar instrumentos, por lo menos, para tener un mayor control de auditoría de un tipo de gobierno. Pero el modelo de gobierno yo creo que va a quedar igual. Es decir, yo creo que un modelo asambleario o mancomunado va a ser exactamente igual, solo que tenemos herramientas por lo menos para evitar el fraude y el chanchullo. Hola Tomás, buenas tardes. Volviendo a el uso de blockchain en el caso de que se rompa la confianza, ¿sí? Y lo tengamos que llevar a tribunales o algo parecido, ¿no se podría establecer algo como lo que fueron o lo que son los tribunales de arbitraje, donde tú te sometes en un contrato a un tribunal de arbitraje que no tiene capacidad impositiva para no sé, cancelar tus cuentas y eso, la decisión del tribunal de arbitraje se lo acabas llevando al juez en el caso de que uno de los dos no admita... Sí, estás en la misma. Si consigues montar un modelo de confianza sin fisuras, es ideal, porque efectivamente los modelos de arbitraje los puedes tener dentro de tus propias reglas de juego. Si consigues montar el sistema sin fisuras, si no estás igual, al tribunal de arbitraje ya no va a poder tomar la decisión, digamos, automática, lo que llamamos por criterios objetivos, sino va a tener que tomarla por criterios subjetivos, porque hay una fisura, ya tienes una duda razonable, por ponerlo ahí en vocabulario de película. Entonces, claro, entonces ahí ya necesito un informe pericial de nuevo. Entonces, lo que tenemos que ir es hacia los modelos sin fisuras. He explicado alguna fisura de blockchain, la que puedes no tenerla en cuenta al montar la red, las referencias longevas o cosas de ese estilo. Pero si consigues montarlo, efectivamente, consigues como una hippie. Si la comuna hippie va bien, de verdad, no verás a un hippie en la OCU poniendo una denuncia o en el consumo poniendo una denuncia. El hippie se autogestiona. Uno tiene las gallinas y los huevos y los cambia por las lechugas. El problema es cómo encuentres la fisura. Y el problema es que en temas de tecnología todos sabemos que terminan apareciendo fisuras. También la Ley 59 de 2003 habla de un nivel de protección altísimo, pero en el fondo, si nos vamos a los niveles bajos, hay una cosa que llaman firma simple, y es que, además, la Ley 59 es súper laxa en ese sentido. Dice, firma es lo que ustedes determinen que es una firma por medios electrónicos. Si yo determino que una firma es darle al botón aceptar después de que me ha salido un clausulado gigante en pantalla, eso es una firma. Y la ley dice que eso es una firma electrónica. Ahora, claro, defender esa firma electrónica respecto a defender la otra, claro, que evidentemente, blockchain, ¿qué nos dice? Pues hombre, es más fácil de defenderlo que el decir usted le dio clic a un este. Pero ya digo, son siempre, como todo, herramientas. En el momento que encontremos una fisura es cuando vamos a tener el problema. Y por eso
conviene siempre tener que hay formas, por lo menos, de sortear o de tapar un poquito esas grietas para evitar que salga el problema. La idea de todo esto es jamás llegar al punto que yo tenga que de entregar un informe pericial. Entonces, si consigo tecnologías que me aseguren la identidad, la confianza, la integridad, el no repudio ya per se, dentro de blockchain, lo que hemos comentado no está fuera. Hyperledger puede funcionar con certificados reconocidos, pero también puede funcionar con certificados autofirmados. Yo digo que soy Tomás y me autofirmo, yo soy Tomás. O sea, no, claro, pues no sé si me explico, que depende mucho y también de los riesgos. Si a lo mejor tú te dedicas a, yo qué sé, ¿por qué se podía firmar con una X en un papel que se borra solo? Porque el nivel de denuncias es tan bajo y a las entidades financieras les salía tan caro poner PIN y chip y tal, que han ido retrasando porque no les salía cuenta. Tienes que ver tú cuál es tu riesgo de que te metas en un litigio y dices, mira, me voy a meter los consentimientos informados. En muchos hospitales habréis visto que se firma con firma biométrica. No sé si alguien lo han operado recientemente, cuando tú aceptas que conoces los riesgos de tu operación. En otros sitios se hacen un papel, en otros sitios se hacen con firma biométrica. Y la mayoría de las veces se hace mal. ¿Qué pasa? Nadie suele licitar. Entonces el hospital, que normalmente esto suele ser una gestión que hacen por hospital, no de la consejería, valora. Solemos tener 2 juicios al año, uno lo ganamos, otro lo perdemos, 50.000 euros al año, 100.000 euros al año. ¿Cuánto me cuesta mantener un sistema de verdad de firma montado con confianza? 150.000 euros al año. Quita, pago lo que sea, ya está, que me denuncien y no lo monto. Porque me cuesta más el remedio que la enfermedad. Bueno, Tomás, te voy a cortar, hay muchas preguntas, pero así tenemos más tiempo para hablar en el networking. Y muchas gracias por contarnos todo esto y a Ana López por haber participado también. Y muchísimas gracias. Y ahora ya para terminar, va a hablar Alejandro Guerrero, que quiero que os cuente lo que venimos haciendo. Bueno, juntarnos en estos meetups que organizamos no nos da tiempo a conocer lo que hacéis cada uno. Y una cosa que hacemos es que cada jueves, lo va a contar Alejandro y por qué, es comer con todos vosotros y aprender. Y no cuento más. Cuéntalo tú, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Yo quería preguntar, ¿quién de vosotros estáis aquí usando la red LinkedIn? ¿Que puede levantar la mano? Muy bien, veo que la inmensa mayoría. ¿Quién tiene más de 100 contactos en LinkedIn? Muy bien. ¿Quién tiene más de 200 contactos en LinkedIn? ¿Quién tiene más de 300 contactos en LinkedIn? ¿Quién tiene más de 500 contactos en LinkedIn? ¿Quién tiene más de 1000 contactos en LinkedIn? Impresionante. Bueno, dividamos ese número por 10, o por 20, o por 50, o por 100. ¿Quién tiene de vosotros a mano 10, 20 personas a las que pueda llamar con un verdadero problema de negocio, un problema en tu empresa, y que te eche una mano de verdad? ¿Quién puede levantar la mano ahí? Que tenga más de 10, 20 personas. Media mano, 1, 2, 3, 4. Bueno, vivimos un poco en el mundo de la superficialidad, ¿no? Nos mandan invitaciones en LinkedIn, aceptamos apenas sin conocer a la gente. Nos pensamos que bueno, tenemos una super red de contactos, pero sí que es cierto que bueno, quien haya tenido de pronto la epifanía de cambiar de puesto de trabajo o de pronto cambiar de país, que hay gente que aquí viene de otros países, se dará cuenta que bueno, de pronto la red de contactos que tenía, miras en tu carpeta de tarjetas y todas las personas que conocías eran de tu propia empresa, ¿no? Y sales de ese ecosistema y ¿qué te pasa? Que estás totalmente aislado y tienes que empezar desde cero, ¿no? Como si fueras a vivir a otro país, prácticamente. No sé si conocéis estas 2 personas que hay aquí en la imagen. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien conoce? Napoleon Hill. ¿Y este señor de aquí de la izquierda? Andrew Carnegie. Muy bien. Bueno, os cuento brevemente la historia. Andrew Carnegie es un señor americano, bueno, ya falleció, ¿no? Vivió hace unos 100 años y es un señor que empezó de la nada. Empezó de la nada y con el tiempo, bueno, pues se convirtió en un empresario del acero.
Y el tipo, bueno, pues fue un hombre que le fueron los negocios bastante bien, y Napoleon Hill era un periodista americano que, interesado en el desarrollo personal y profesional de los individuos, pues escribió a Andrew Carnegie, que era un famoso empresario en ese tiempo, para hacer una entrevista, ¿no? El caso es que accedió a la entrevista, se fueron a ver, y la pregunta que le hacía Napoleon Hill a Andrew Carnegie era, bueno, ¿cómo has conseguido montar todo el imperio que has montado, ¿no? Y entonces le preguntaba que, bueno, ¿para qué? Porque en aquella época escribir sobre el éxito empresarial, digamos que no era una cosa muy común, era un género, lo que son los libros hoy de aeropuerto, que es muy conocido, pero hace 100 años no lo era, ¿no? Entonces le contó Napoleon Hill que él estaba desarrollando una tesis y que, bueno, pues que quería hacer un trabajo para investigar un poco esto. El caso es que en la conversación se empezaron a llevar muy bien, conectaron, de tal manera que, bueno, pues el empresario Andrew Carnegie contrataba a Napoleon Hill y le hizo un contrato de 20 años de duración, ¿no? Y le dijo que le iba a facilitar ese trabajo de investigación para ver cuál era la clave del éxito en los negocios. Así que, bueno, pues Napoleon Hill pues obviamente accedió, y lo que le ofreció Andrew Carnegie era que durante 20 años iba a poder entrevistar a 45.000 empresarios en Estados Unidos. Y entre ellos los primeros 20 empresarios de Estados Unidos, o sea, los 20, digamos, número uno, ¿no? Imaginaros ser periodista y tener eso a mano, ¿no? El trabajo que desarrolló Napoleon Hill durante 20 años, pues ha desembocado en que se ha creado lo que es la lista Forbes, no sé si conocéis la lista Forbes, donde se ponen los número uno del mundo, ¿no? Los millonarios, las mayores empresas. Y él empezó este trabajo. El caso es que Andrew Carnegie, antes de empezar ese trabajo de investigación, ya le dijo, dice, bueno, vas a investigar durante muchos años, pero ya te digo yo cuál va a ser la clave de todo. Y el tema es que, bueno, empezó la investigación y con los años Andrew Carnegie ya le dijo, bueno, ¿a qué conclusión has llegado? Y la conclusión a la que llegó es una palabra que se llama mastermind. No sé si habéis conocido alguna vez esta palabra, mastermind. Se traduce en español como mente maestra. Y el caso es que, bueno, cuando fue Napoleon Hill a entrevistar a los otros empresarios, se dieron cuenta que todas las semanas quedaban para comer. Empresarios de diferentes sectores, ¿no? Claro, la sorpresa fue que con quien quedaba a comer Andrew Carnegie era pues con JP Morgan, con Thomas Alva Edison, con Henry Ford, o sea, pues empresarios pues de primera línea, ¿no? Y un poco inspirado en eso, nosotros, pues, hablando además un poco en línea con lo que ha comentado Tomás, de, bueno, el sindicato de los maquinistas, el sindicato de tal, el lobby, ¿no? Pues nosotros también vamos a tener nuestro lobby, ¿no? Y quería un poco contaros, pues, que desde hace casi ya más de 6 meses, pues estamos organizando unos almuerzos de networking todas las semanas. Se hacen, bueno, pues en lo que es la parte Silicon Valley de Madrid, ¿no? En la zona oeste, donde está el campus de Google, donde hay varias empresas de desarrollo de software, por la zona oeste, por Madrid-Río. Quedamos allí semanalmente y ya llevamos 26 almuerzos, algunos de aquí, de hecho veo caras conocidas que habéis venido. Y bueno, pues un poco el motivo de estar aquí es que cuando vemos presentaciones como la de Tomás hoy, pues nos quedamos con muchas más preguntas. Quizá en el espacio networking que vamos a tener ahora no hay tiempo para hablar con todo el mundo. Lo bueno que en estos almuerzos que hacemos todas las semanas, hacemos un networking estructurado. Yo tengo el privilegio de ser parte de BNI, que es la organización de networking más grande del mundo, donde ahí nos enseñan a hacer networking estructurado. Es decir, que cada persona que va tiene la oportunidad de presentarse, analizar las necesidades y sobre todo pedir algo, ¿no? Porque por nuestra cultura somos como reacios a pedir y al contrario debemos de conocer a la gente, tampoco ser cazadores, ¿no? Ir aquí a muerte, pero sí darnos a conocer, dar visibilidad, ganarnos esa credibilidad, que luego al futuro pues llegará la rentabilidad. Y es un espacio muy interesante, ¿por qué? Porque no hay sesgos, es decir, no va a estar vuestro jefe, ¿no? Si estáis intentando montar una startup o algo así, ¿no? De pronto que vaya un poco en contra de los intereses que tienes alrededor en tu empresa, pues de pronto no lo puedes decir tan libremente, ¿no? Esto es un espacio donde no hay sesgos, por supuesto que es confidencial y vais a encontrar muchísima gente con unos perfiles muy interesantes y lo bueno que se han conseguido muchísimas cosas. Hay gente que ha vendido proyectos, hay gente que ha encontrado trabajo, hay gente que ha aprendido, hay gente que ha enseñado, o sea que súper bienvenidos todos los jueves y aquí en este enlace tenéis el
el link para que podáis entrar en la invitación. Y luego los que de pronto estéis en otras ciudades, nos estéis viendo por el streaming y no estéis en Madrid, pues tenemos también este grupo de Discord. No sé si alguno de aquí es fanático de Counter-Strike y todos estos juegos de Call of Duty, todos estos juegos de disparar. Pero bueno, es una herramienta que utilizan los chavales jóvenes para tema de chat. Es una herramienta bien interesante donde tenemos una serie de canales. Pues tenemos uno de blockchain, otro de inteligencia artificial, otro de computación cognitiva. Allí nos conectamos, incluso hay quedadas, hay llamadas telefónicas por la noche. Después del trabajo pues nos conectamos y hay a veces conversaciones muy interesantes con gente que comparte los mismos intereses por canales. Vamos, que no es un grupo de WhatsApp donde sea todo un desastre, que te llenen de spam, ¿no? Cosas que no te interesen, sino que puedes elegir tú bien los canales. Así que bueno, pues ahí queda la invitación a todos los de la comunidad y súper bienvenidos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo no me extiendo y cierro, y sobre todo daros las gracias por venir a este Meetup, por llenarlo en una semana, porque nos dijeron, oye, está libre el 8 de octubre, lo tiramos el sábado pasado y estamos aquí todos otra vez. Y animaros a venir los jueves, que la primera vez que me dijo Alejandro, oye, hacemos una comida al mes. Ah, vale, una vez al mes está genial. Una vez a la semana. Y digo, una vez a la semana eso ya es demasiado, ¿no? Pero que sepáis que mucha gente de los que están aquí han hecho cosas con otras personas, nosotros hemos podido escuchar a todos y probablemente es de las cosas más satisfactorias de todo lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias a todos y ahora Área Networking. Ahora.